El aire en la oficina de Máquina era frío, casi asfixiante, a pesar de la luz suave que se filtraba por las grandes ventanas detrás de su escritorio. El olor a papel viejo y tinta llenaba la habitación, mezclado con un leve aroma floral que siempre parecía seguirla, como si fuera parte de su presencia. Mi uniforme de seguridad pública estaba hecho un desastre: la camisa blanca chamuscada, con manchas de hollín y sangre seca, la corbata negra torcida y colgando floja. Mis manos temblaban mientras sostenía el fragmento del demonio pistola, una vaina de bala negra y brillante, del tamaño de mi puño, pulsando con una energía fría que me ponía la piel de gallina. Estaba de pie frente al escritorio de Máquina, mis botas arañadas crujiendo ligeramente contra el suelo pulido mientras intentaba mantener la compostura. Denji, Power y Aki estaban detrás de mí, formando una fila desordenada, sus presencias a la vez reconfortantes y tensas. El silencio en la sala era pesado, roto solo por el leve tic-tac de un reloj en la pared y el roce ocasional de mi ropa mientras cambiaba el peso de un pie al otro. Máquina estaba sentada detrás de su escritorio, su postura elegante y relajada, pero sus ojos dorados me observaban con una intensidad que hacía que mi corazón latiera más rápido. Su cabello trenzado caía perfectamente sobre su hombro, y su uniforme impecable contrastaba con el desastre que era yo. Una de sus cejas estaba ligeramente levantada, un gesto sutil pero que sentía como un reflector sobre mí, iluminando cada grieta en mi confianza. Intenté tragar el nudo en mi garganta, mis dedos apretando el fragmento mientras comenzaba a hablar, mi voz temblando pero forzándome a mantenerla firme. Y yo. Logré completar la misión, señorita Máquina, dije, mi voz saliendo más débil de lo que quería. Levanté el fragmento, sosteniéndolo con ambas manos como si fuera una ofrenda, mis dedos temblando contra el metal frío. El demonio. El núcleo en el piso 40. Lo destruí. Usé el encendedor para provocar una explosión con un tubo de gas. Las criaturas se quemaron, y el núcleo también. Esto es el fragmento del demonio pistola. Hice una pausa, mi respiración entrecortada mientras recordaba el horror del piso 40, el núcleo palpitante, las criaturas canosas con sus bocas dentadas, los cadáveres atrapados en la carne quemada, los rostros de los niños con sus ojos vacíos. Mis manos temblaron más fuerte, y bajé la mirada, incapaz de sostener la de Máquina. El peso de lo que había visto, de lo que había hecho, seguía oprimiendo mi pecho, pero me obligué a continuar, mi voz quebrándose mientras relataba cada detalle. Pero había gente dentro del núcleo. Humanos. Niños. Estaban atrapados y la vista fue desagradable, murmuré, mi voz casi inaudible mientras las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. Mis dedos apretaron el fragmento, el frío del metal mordiendo mi piel. Lo hice lo mejor que pude, señorita Máquina. Lo siento si no fue suficiente. Máquina no dijo nada al principio, solo me miró con esos ojos dorados que parecían ver a través de mí, como si pudiera leer cada pensamiento, cada miedo. Su ceja seguía levantada, y su silencio era más aterrador que cualquier reprimenda. Luego, lentamente, su mirada se desvió hacia Denji, Power y Aki, que estaban detrás de mí. Denji estaba inquieto, moviendo los pies como si estuviera a punto de explotar, su camiseta de tiburón arrugada y su cabello rubio desordenado. Power, con los brazos cruzados, tenía una expresión de fastidio, pero sus ojos seguían lanzando miradas rápidas hacia mí, como si estuviera preocupada a su manera. Aki estaba más rígido, su coleta negra impecable, su espada enfundada a su espalda, pero sus manos estaban apretadas a los lados, traicionando su tensión. Interesante informe, Coveney dijo finalmente, su voz suave pero con un filo que me hizo estremecer. Completaste la misión, y eso es lo que importa. Pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, y su mirada se fijó en los tres detrás de mí. ¿Puedo saber por qué están ustedes tres en mi oficina? Si no recuerdo mal, esta misión fue asignada únicamente a Coveney. El aire en la sala se volvió aún más pesado, como si alguien hubiera apagado todo el oxígeno. Sentí un nudo en el estómago, mis manos apretando el fragmento con tanta fuerza que dolía. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que Máquina notaría que Denji y Power no deberían estar aquí, que Aki no debería haberles dicho nada. Miré de reojo a Denji, esperando que se quedara callado, pero su rostro ya estaba rojo de furia, sus puños apretados mientras daba un paso adelante. Porque esto es una maldita locura, eso es. Gritó, su voz resonando en la oficina, haciendo que me encogiera instintivamente. ¿Mandar a Coveney sola contra un fragmento del demonio pistola? Eso es como arrojarla a un maldito triturador.
No podía quedarme sentado mientras ella arriesgaba su vida por tus órdenes estúpidas, Makima. Power dio un pisotón, su martillo de sangre materializándose en sus manos con un destello rojo. Lo blandió en el aire, señalando a Makima con una mezcla de arrogancia y rabia. HMPH. La gran Power no tolerará que la débil humana se lleve toda la gloria. Proclamó, aunque su voz temblaba ligeramente, traicionando su preocupación. Si hay demonios que aplastar, yo debería estar allí. Mandar a Coven y sola es una afrenta a mi grandeza. Makima no reaccionó de inmediato. Sus ojos se deslizaron hacia Aki, que había estado en silencio, su expresión tensa pero controlada. Ella ladeó la cabeza ligeramente, su ceja aún levantada, y cuando habló, su voz era calma, casi melódica, pero con un tono que hacía que el aire se sintiera más frío. Aki dijo, su mirada clavándose en él como una aguja. Si no recuerdo mal, solo Coven y tú fueron informados de esta misión. ¿Por qué, entonces, Deji y Power están al tanto? ¿Puedes darme un argumento sólido ante esta clara rebeldía? Deji y Power se quedaron en silencio, sus ojos girando hacia Aki. Yo también lo miré, mi corazón latiendo con fuerza mientras apretaba el fragmento en mi bolsillo. Sabía que Aki había roto las reglas de Makima al contarles, pero también sabía por qué lo había hecho. Recordé su voz en el balcón, firme y protectora: no estarás completamente sola. Recordé el encendedor en mi bolsillo, el que me había dado como amuleto de buena suerte, el que había usado para provocar la explosión que destruyó el núcleo. Mis dedos rozaron el metal frío, y un calor extraño se encendió en mi pecho, una mezcla de gratitud y miedo por lo que Aki estaba a punto de enfrentar. Aki suspiró, un sonido profundo y resignado, y dio un paso adelante, sus manos relajándose a los lados pero su postura todavía tensa. Cuando habló, su voz era firme, aunque había un leve temblor en ella, como si estuviera pesando cada palabra. No podía dejarla sola, Makima dijo, su tono calmado pero cargado de convicción. ¿Sabes lo que es un fragmento del demonio pistola? Enviar a Coven y sola era un riesgo innecesario, y no iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella enfrentaba eso sin apoyo. Deji y Power son parte del equipo. Merecían saberlo. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Makima, sin retroceder a pesar de la intensidad de su mirada. No es rebeldía. Es lealtad. A Coven. A nuestro equipo. Makima ladeó la cabeza, sus ojos dorados brillando con algo que no podía descifrar: curiosidad, diversión, o algo más oscuro. No respondió de inmediato, dejando que el silencio se alargara, cada segundo haciendo que mi corazón latiera más rápido. Mis manos temblaban, y sentí el impulso de hablar, de disculparme, de decir algo para aliviar la tensión, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Deji seguía furioso, su respiración agitada, y Power blandía su martillo como si estuviera lista para pelear, aunque sus ojos seguían lanzándome miradas rápidas, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Lealtad, repitió Makima, su voz suave pero cortante, como un cuchillo deslizándose por la piel. Interesante lección de palabras, Aki. Pero las órdenes son órdenes. Coven completó la misión, como esperaba. Tu intervención, y la de ellos, no era necesaria. Deji dio un paso adelante, su rostro rojo de furia, pero Makima levantó una mano, silenciándolo antes de que pudiera hablar. Sus ojos volvieron a mí, y por un momento, sentí que el mundo entero se reducía a su mirada. Coven, dijo, su tono suavizándose ligeramente, aunque seguía siendo intimidante. Entrega el fragmento. Asentí rápidamente, mis manos temblando mientras sacaba la vaina de bala de mi bolsillo. El metal negro brillaba bajo la luz de la oficina, su energía oscura pulsando contra mis dedos. Caminé hacia el escritorio, mis pasos vacilantes, y coloqué el fragmento frente a ella, mis manos temblando tanto que casi lo dejó caer. Makima lo tomó con un movimiento elegante, inspeccionándolo con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bien hecho, Coven, dijo, su voz casi reconfortante, pero con ese filo que siempre me ponía nerviosa. Has demostrado tu potencial. Pueden retirarse ahora. Hizo una pausa, sus ojos deslizándose hacia Deji, y su sonrisa se volvió más afilada. Excepto tú, Deji. Quiero hablar contigo un momento. Deji se congeló, su expresión pasando de la furia a la confusión en un instante. Sus hombros se tensaron, y me lanzó una mirada rápida, como si estuviera buscando una pista de lo que venía.
Power levantó una ceja, su martillo todavía goteando, mientras Aki frunció el ceño ligeramente, su mano moviéndose instintivamente hacia la empuñadura de su espada antes de detenerse. ¿Eh? ¿Qué quieres conmigo?, preguntó, su voz llena de desconfianza, pero dio un paso adelante, sus puños aún apretados. Solo una conversación breve, dijo Makima, su tono suave pero cargado de una autoridad que no admitía discusión. Los demás, por favor, salgan. Miré a Denji, mi corazón apretándose con una mezcla de preocupación y culpa. Quería decir algo, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Aki me puso una mano en el hombro, su toque firme pero gentil, y me guió hacia la puerta. Power gruñó, pateando el suelo mientras nos seguía. HMPH, la gran Power no necesita quedarse para escuchar tonterías, murmuró, aunque su tono era menos confiado de lo habitual, y sus ojos seguían mirando hacia Denji mientras salíamos. Aki no dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa, y cuando cerró la puerta detrás de nosotros, sentí su preocupación como un peso en el aire. La puerta de la oficina de Makima se cerró detrás de Kobeni, Aki y Power con un clic suave, pero para mí sonó como el portazo de una celda. El aire en la habitación se sentía pesado, como si alguien hubiera drenado todo el oxígeno y lo hubiera reemplazado con esa aura extraña que Makima siempre llevaba consigo. La luz del sol entraba por la ventana enorme, bañando el escritorio de madera pulida en un brillo cálido, pero no había nada cálido en este lugar. Los estantes llenos de carpetas parecían observarme, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, rápida y un poco entrecortada. Estaba parado frente a su escritorio, mi camiseta de tiburón arrugada y cubierta de polvo, mi pelo rubio desordenado pegado a la frente por el sudor de la carrera hasta el edificio donde encontramos a Kobeni. Mis manos estaban apretadas en puños a los lados, no porque quisiera pelear, sino porque no sabía qué hacer con ellas. Makima estaba sentada ahí, su trenza cayendo perfectamente sobre un hombro, sus ojos dorados fijos en mí con esa sonrisa suya que nunca llegaba a ser del todo humana. Era como si pudiera ver a través de mí, directo a mis pensamientos más desordenados, y eso me ponía los nervios de punta. Ella no dijo nada al principio, solo me miró, y luego hizo un gesto simple con la mano, un movimiento elegante que señaló la silla frente a su escritorio. No era una orden directa, pero se sentía como una. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera decidir si quería sentarme o no, y me dejé caer en la silla, el cuero crujiendo bajo mi peso. Mis manos se apoyaron en mis rodillas, apretando la tela de mis pantalones, y traté de mantener mi mirada en ella, aunque todo en mí quería mirar hacia otro lado. Denji, relájate, dijo, su voz suave, casi melódica, pero con un filo que hacía que mi piel se erizara. ¿Por qué estás tan tenso? Ella ladeó la cabeza ligeramente, su sonrisa ampliándose un poco, y juro que vi un brillo de diversión en sus ojos, como si estuviera jugando conmigo. Me removí en la silla, el cuero crujiendo de nuevo, y traté de encontrar una posición que no me hiciera sentir como un animal atrapado. No sabía por qué me sentía así incómodo, como si estuviera caminando sobre un campo lleno de minas. Tal vez era la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo no. O tal vez era el recuerdo de Kobeni, temblando fuera del edificio, cubierta de hollín y sangre, sus ojos llenos de lágrimas mientras me abrazaban. Había corrido hasta ahí porque estaba aterrado de perderla, y ahora estaba aquí, solo con Makima, y no tenía idea de qué quería de mí. No estoy tenso, mentí, mi voz saliendo más áspera de lo que quería. Me rasqué la nuca, tratando de parecer casual, pero mis dedos temblaban un poco. Solo. ¿Qué quieres? Dijiste que querías hablar. Así que habla. Makima rió, un sonido suave y cristalino que debería haber sido reconfortante pero que solo me puso más nervioso. Se recostó en su silla, cruzando las manos sobre el escritorio, sus dedos entrelazados como si estuviera a punto de darme una lección. La vaina de bala que Kobeni le había entregado, el fragmento del demonio pistola, estaba sobre el escritorio, brillando bajo la luz como si estuviera viva, y sus ojos se deslizaron hacia ella por un segundo antes de volver a mí. Eres tan directo, Denji, dijo, su tono ahora más amigable, casi cálido, como si estuviéramos teniendo una charla casual en lugar de estar en su oficina después de que desobedecí sus órdenes. Me gusta eso de ti. Pero esta conversación es solo un pequeño recordatorio. ¿Recuerdas el trato que hicimos hace un tiempo? Fruncí el ceño, mi mente dando vueltas mientras trataba de recordar de qué demonios estaba hablando. ¿Un trato?
Makima y yo habíamos hablado de muchas cosas, pero la mayoría de las veces sus palabras se sentían como acertijos que no podía resolver. Me recosté en la silla, cruzando los brazos, y traté de pensar. Había algo en su voz, en la forma en que sonreía, que me hacía sentir que estaba a punto de caer en una trampa. ¿Qué trato? Pregunté, mi voz llena de duda mientras la miraba fijamente. Hemos hablado de un montón de cosas, Makima. No soy bueno con los detalles. ¿De qué hablas? Ella inclinó la cabeza, su sonrisa volviéndose un poco más afilada, pero todavía con ese tono amigable que no encajaba del todo con la situación. Se levantó de su silla, caminando lentamente alrededor del escritorio, sus pasos silenciosos contra el suelo de madera. Cada movimiento suyo era calculado, como si estuviera midiendo cada reacción mía. Se detuvo a un lado del escritorio, apoyándose contra el borde, sus manos cruzadas frente a ella. «Oh, Deji», dijo, su voz baja, casi como un susurro, pero clara como el cristal. «El trato que hicimos. Si derrotas al demonio pistola, puedes hacer lo que quieras conmigo. ¿No lo recuerdas?» El aire se me quedó atrapado en la garganta, y de repente, un recuerdo me golpeó como un puñetazo. Fue hace un tiempo, en esta misma oficina, después de una misión que me había dejado hecho mierda. Makima me había hecho acercarme, sus manos guiando las mías para tocar sus pechos, su voz suave prometiendo que si derrotaba al demonio pistola, tendría lo que quisiera. En ese momento, mi cerebro de idiota adolescente se había nublado, mi corazón latiendo como loco, pero también había sentido algo raro. Una incomodidad que no podía explicar, como si dice lo que quería yo escuchar. Como si no estuviera realmente, no había nada de naturalidad en sus palabras. Y ahora, de pie aquí, con su sonrisa fija en mí, ese recuerdo volvió con fuerza, trayendo consigo una oleada de vergüenza y confusión. Sacudí la cabeza, mis manos apretándose contra mis rodillas mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Recordé ese mismo día, después de salir de su oficina, cómo me había sentido vacío, como si algo estuviera mal. Coveney me había encontrado en el pasillo, con esa mirada suya de preocupación, y me había invitado a su departamento. Había notado que estaba decaído, aunque yo no había dicho nada. Terminamos comiendo fideos salteados en su mesa desordenada, riendo por tonterías mientras ella me enseñaba un poco cómo cocinar esa receta. Esa noche, con Coveney, me había sentido normal. No me sentía incómodo, me sentía realmente bien. Cómodo. Y ahora, con Makima mirándome, ese contraste me golpeó con fuerza. Eso. Empecé, mi voz vacilante mientras miraba al suelo, tratando de encontrar las palabras correctas. Ese trato. No sé, Makima. No me siento bien con eso. Creo que quiero romperlo. No lo quiero ahora. El silencio que siguió fue como un vacío. Levanté la mirada, esperando ver alguna reacción en su rostro, algo que me diera una pista de lo que estaba pensando. Makima parpadeó, y por un instante tan breve que casi lo imaginé, su sonrisa vaciló, sus ojos dorados destellando con algo que podría haber sido sorpresa. Pero fue tan rápido que no estaba seguro. En un segundo, su expresión volvió a ser esa máscara plástica, esa sonrisa que parecía al mismo tiempo genuina y completamente falsa. Se enderezó, sus manos deslizándose al escritorio mientras se inclinaba ligeramente hacia mí, su trenza cayendo hacia un lado. ¿Romper el trato?, dijo, su voz suave pero con un toque de curiosidad, como si estuviera estudiando una criatura nueva. Eso es inesperado, Deji. ¿Puedo preguntar por qué? Pensé que estabas emocionado con la idea. ¿No es eso lo que querías? Me removí en la silla, el cuero crujiendo bajo mi peso. Mi mente estaba hecha un desastre, imágenes de Coveney, Power, Aki, y todo lo que había pasado hoy chocando unas contra otras. Recordé el abrazo de Coveney fuera del edificio, sus lágrimas contra mi hombro, la forma en que Power había intentado hacérsela dura mientras pateaba una piedra, y la mirada de alivio de Aki cuando supo que ella estaba bien. Ese equipo, esa sensación de pertenecer a algo, era más real que cualquier cosa que Makima me hubiera ofrecido. Y ese trato, el toque, la promesa, la idea de hacer lo que quisiera ahora se sentía como una cadena, no como un premio. No sé cómo explicarlo, dije, mi voz más firme ahora, aunque todavía temblaba un poco. Ese día. Cuando hicimos ese trato, no me sentí bien después. Estaba todo confundido, como si no fuera yo mismo. Y luego Coveney me llevó a su casa, y comimos fideos, no sé, fue diferente. Fue real. No como
Hice una pausa, buscando las palabras, mi mirada cayendo al suelo. No como algo que me das para mantenerme en una correa. Quiero pelear por cosas que valgan la pena, Makima. Por Coveney, por Power, por aquí. No por lo que sea que esto es. Makima no dijo nada por un momento, solo me miró, su sonrisa intacta pero sus ojos entrecerrados, como si estuviera diseccionando cada palabra que salía de mi boca. El fragmento del demonio pistola seguía en su escritorio, brillando bajo la luz, y por un segundo, pensé que iba a decir algo sobre él, a cambiar de tema. Pero en lugar de eso, se acercó más, sentándose en el borde del escritorio, sus manos cruzadas en su regazo. Su presencia era abrumadora, como si el aire mismo se inclinara hacia ella, pero me mantuve firme, mis puños apretados contra mis rodillas. Eres un chico interesante, Deji. Dijo, su voz baja, casi íntima, pero con ese filo que siempre me hacía dudar de sus intenciones. La mayoría de las personas no rechazarían una oferta como esa. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Romper nuestro trato? ¿Dejar de lado algo que podría ser muy gratificante? Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y algo que no podía nombrar. Sus palabras eran como un anzuelo, tentando, pero también me hacían sentir como si estuviera a punto de caer en algo de lo que no podría salir. Recordé la risa de Coveney, la forma en que Power proclamaba su grandeza incluso cuando estaba cubierta de migajas, la mirada de Aki cuando me dijo que no dejaría a Coveney sola. Eso era lo que valía la pena. No esto, no lo que Makima ofrecía. Sí, estoy seguro, dije, mi voz más fuerte ahora, aunque mi corazón seguía latiendo como loco. No quiero ese trato. Quiero pelear por mi equipo, no por favores o promesas raras. Coveney casi muere hoy, y nosotros no pudimos estar con ella por tu culpa. Eso es lo que importa. No necesito nada más de ti. Makima ladeó la cabeza, su sonrisa no cambiando, pero sus ojos brillaron con algo que no pude descifrar. ¿Diversión? ¿Decepción? ¿Algo más? Se levantó del escritorio, caminando lentamente hacia la ventana, su silueta recortada contra la luz del sol. Sus manos se cruzaron detrás de su espalda, y cuando habló, su voz era tranquila, casi pensativa. Muy bien, Deji. Dijo, girándose para mirarme de nuevo, su sonrisa tan plástica como siempre, pero con un toque que me hizo sentir como si hubiera esquivado una bala. Si eso es lo que quieres, el trato está roto. Pero recuerda, todo lo que haces tiene consecuencias. Espero que estés preparado para ellas. Tragué saliva, el nudo en mi estómago apretándose, pero no dije nada. Me puse de pie, mis piernas un poco inestables, y me dirigí hacia la puerta. Mis manos temblaban, pero había algo liberador en haber dicho lo que dije, en haber elegido a mi equipo por encima de lo que Makima ofrecía. Mientras abría la puerta, sentí su mirada en mi espalda, como un peso invisible que no podía quitarme de encima. Sí, lo que sea, murmuré, mi voz baja pero firme mientras salía de la oficina. Solo no vuelvas a mandar a Coveney a algo así sola. Cerré la puerta detrás de mí, el clic resonando en el pasillo vacío. Afuera, Coveney, Power y Aki estaban esperándome cerca del ascensor. Coveney me miró con esos ojos grandes y preocupados, sus manos jugueteando con el borde de su uniforme chamuscado. Power estaba apoyada contra la pared, comiendo papas fritas de una bolsa que no sé de dónde sacó, y Aki me dio una mirada que decía que sabía exactamente lo que había pasado ahí dentro. ¿Estás bien, Deji? Preguntó, su voz temblorosa mientras se acercaba un paso. Sí, ninja, estoy bien, dije, forzando una sonrisa mientras le daba un codazo suave. Vamos a casa. Creo que nos merecemos un ramen, ¿no? Power soltó un HMPH y tiró una papa frita al aire, atrapándola con la boca. La gran Power exige algo mejor que ramen. Proclamó, pero había un brillo en sus ojos que decía que estaba contenta de que todos estuviéramos juntos. Aki no dijo nada, solo asintió, su expresión suavizándose mientras nos guiaba hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, con Coveney a mi lado, Power quejándose y Aki en silencio, sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. Había roto el trato con Makima, y no tenía idea de lo que eso significaba para el futuro. El clic de la puerta al cerrarse detrás de Deji resonó en mi oficina como el eco de un desafío. El silencio que siguió era familiar, un lienzo en blanco que me permitía escuchar mis propios pensamientos con claridad cristalina.
Mis ojos permanecieron fijos en la puerta por unos segundos, la madera pulida reflejando la luz del sol que se filtraba por la ventana detrás de mí. La oficina estaba inmóvil, bañada en un resplandor dorado que iluminaba los estantes llenos de carpetas perfectamente alineadas, cada una conteniendo fragmentos de vidas, contratos y planes meticulosamente trazados. Mi escritorio, impecable salvo por el fragmento del demonio pistola que Coveney había entregado, era un testimonio de mi control, de mi capacidad para moldear el caos a mi voluntad. Pero hoy, ese control había sido desafiado, y la sensación era intrigante. Me levanté de mi silla, el cuero crujiendo suavemente bajo mi peso, y caminé hacia el escritorio con pasos deliberados, mis tacones resonando contra el suelo de madera con un ritmo preciso. Mis manos, pálidas y elegantes, se deslizaron sobre la superficie del escritorio hasta alcanzar la vaina de bala negra que Coveney había dejado. El fragmento del demonio pistola era más pequeño de lo que esperaba, apenas del tamaño de mi puño, pero su peso era inusual, como si contuviera una fuerza viva que pulsaba contra mi piel. Lo sostuve entre mis dedos, girándolo lentamente, observando cómo la luz del sol se reflejaba en su superficie metálica, revelando grabados finos como venas que parecían moverse bajo mi toque. Era hermoso, en su forma retorcida, un trozo de poder puro que vibraba con una energía oscura, casi como si estuviera susurrando promesas de caos. ¡Qué pena!, murmuré para mí misma, mi voz suave pero cargada de una diversión fría mientras seguía examinando el fragmento. Mis ojos se entrecerraron, y una pequeña sonrisa curvó mis labios. Una variable hizo que mi plan se rompiera un poco. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, mis pensamientos ordenándose como piezas de un rompecabezas que aún no estaba completo. Coveney había cumplido, contra todo pronóstico. La débil, temblorosa Coveney, con sus manos temblorosas y su voz quebrada, había destruido el núcleo del demonio y recuperado el fragmento. Había demostrado un potencial que no esperaba, una chispa de resistencia que no había previsto. Pero no era Coveney la variable que me preocupaba. Era Deji. Ese chico impulsivo, con su camiseta arrugada y su corazón tan predeciblemente humano, había roto nuestro trato. Había rechazado mi oferta, una oferta que cualquier otro habría aceptado sin dudar, y lo había hecho por lealtad a su equipo. A Coveney, a Power, a Aki. Ese acto de rebeldía, por pequeño que fuera, era una grieta en mi control, una fractura que no podía permitir que se expandiera. Giré sobre mis talones, el fragmento aún en mi mano, y caminé hacia la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía ante mí, un mosaico de edificios grises bajo un cielo nublado, sus calles llenas de vidas que se movían según las reglas que yo había establecido, aunque ellos no lo supieran. Pero si las variables rompen el plan, simplemente hay que romperlas, dije, mi voz baja, casi un susurro, mientras mi sonrisa se ampliaba, fría y calculada. Ese perro desobediente necesita aprender a ser sumiso. Deji era un arma, una herramienta forjada en sangre y sacrificio, pero también era impredecible, guiado por impulsos que no podía controlar del todo. Esa imprevisibilidad lo hacía valioso, pero también peligroso. Había esperado que el trato, ese anzuelo cuidadosamente diseñado, tejido con promesas de deseos canales, lo mantuviera atado a mí, dócil y obediente. Pero hoy, había cortado esa cadena, y aunque su acto de desafío era pequeño, era una señal de algo más grande. Una señal de que su lealtad a su equipo, a Coveney, a Power, a Aki, estaba creciendo más fuerte que su lealtad a mí. Y eso no podía tolerarlo. Giré el fragmento en mi mano una última vez, sintiendo su energía oscura pulsando contra mi piel, y lo coloqué de nuevo en el escritorio con un movimiento delicado. Mi sonrisa no vaciló, pero mis ojos se endurecieron mientras me sentaba de nuevo en mi silla, cruzando las piernas con una gracia practicada. Deji había elegido a su equipo, y aunque eso era admirable en su simplicidad humana, también era una debilidad que podía explotar. Si quería que fuera el arma perfecta, el perro leal que obedeciera cada una de mis órdenes, tendría que recordarle el costo de su rebeldía. Tendría que mostrarle que cada decisión, cada acto de desafío, tenía consecuencias. Bufé suavemente, un solo soplo de aire que rompió el silencio de la oficina, y me recosté en la silla, mis manos cruzadas sobre mi regazo. Te lo dije, Deji. Siempre hay consecuencias con los tratos no cumplidos. Más si los rompes. Mi sonrisa se amplió, un gesto que era a la vez genuino y completamente falso, una máscara que había perfeccionado a lo largo del tiempo. Deji no entendía aún el alcance de lo que había hecho, pero lo haría. Lo aprendería de la manera más difícil, porque así era como funcionaban las cosas en mi mundo.
Los humanos eran frágiles, sus corazones fáciles de moldear, y Denji no era la excepción. Su amor por su equipo, por Kobeni, por Power, por Aki, era una cuerda que podía usar para tirar de él, para romperlo hasta que no quedara nada más que obediencia. Y si eso significaba destruir lo que más quería, que así fuera. Espero que disfrutes el regalo que tengo para ti. Susurré, mi voz apenas audible, mientras mis dedos rozaban el fragmento una vez más. Era un regalo que no esperaba, uno que le enseñaría el precio de desafiarme. Denji entendería que no había lugar para la rebeldía en mi plan. Cada variable, cada grieta, sería eliminada, hasta que solo quedara el arma que necesitaba un perro sumiso, leal solo a mí. Me levanté de nuevo, caminando hacia la ventana una vez más, mis manos cruzadas detrás de mi espalda mientras miraban la ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes grises, un reflejo perfecto del caos controlado que orquestaba. Pero entonces, un movimiento en la distancia captó mi atención. Un cuervo, de plumas negras relucientes, se posó en un poste de luz al otro lado de la calle, sus ojos brillantes fijos en un punto específico. A través de su mirada, podía ver los Denji, Kobeni, Power y Aki, caminando juntos hacia el ascensor del edificio. Denji estaba bromeando, su sonrisa tonta iluminando su rostro mientras le daba un codazo suave a Kobeni, que parecía más relajada, aunque sus manos aún jugueteaban con el borde de su uniforme chamuscado. Power, con una bolsa de papas fritas en la mano, proclamaba algo con su arrogancia habitual, mientras Aki caminaba en silencio, su expresión seria pero aliviada. El cuervo ladeó la cabeza, y yo sonreí visiblemente, un gesto que era tanto un reflejo de mi diversión como una promesa de lo que estaba por venir. Denji. Dije, mi voz baja, casi un susurro, mientras mi mirada se endurecía. Sentirás el verdadero dolor. Estábamos en las calles ahora, el bullicio de la ciudad llenando el aire, bocinas, pasos apresurados, el murmullo de la gente, el olor a comida callejera mezclado con el humo de los autos. Denji caminaba a mi lado, su paso despreocupado, su camiseta de tiburón arrugada y cubierta de polvo, su cabello rubio desordenado cayendo sobre sus ojos mientras tarareaba algo sin sentido. Power iba unos pasos adelante bromeando con Denji mientras Aki lideraba el grupo, su coleta negra impecable a pesar de todo, su espada enfundada a su espalda, su expresión seria, pero con un toque de suavidad en los ojos que no siempre estaba ahí. Había sobrevivido. Había enfrentado al demonio, había entregado el fragmento a Makima, y ahora estaba aquí, caminando por las calles con mi equipo, mi familia caótica. Mis manos todavía temblaban un poco, pero no era solo por el miedo o el cansancio. Había una chispa de confianza creciendo dentro de mí, como si haber salido viva de esa misión me hubiera dado un pequeño empujón para ser más valiente, aunque fuera solo por un momento. El ruido de la ciudad, con sus luces parpadeantes y los puestos de comida alineados en la calle, me hacía sentir más viva, más presente. Mientras esquivábamos a un grupo de personas en la acera, me detuve de repente, mis botas raspando contra el pavimento. Denji, Power y Aki se detuvieron también, girándose para mirarme con curiosidad. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta, pero me armé de valor, mis manos jugueteando con el borde de mi falda chamuscada mientras hablaba. Chicos, ¿qué tal si salimos a comer algo? Dije, mi voz saliendo un poco más alta de lo que esperaba, pero con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Ya saben, ¿cómo? Como una salida entre amigos. Para relajarnos un poco después de todo lo de hoy. El ruido de la ciudad parecía desvanecerse por un momento mientras esperaba su respuesta. Denji, Power y Aki se miraron entre ellos, sus expresiones pensativas, como si estuvieran evaluando la idea. Denji inclinó la cabeza, sus cejas levantadas con curiosidad mientras se rascaba la nuca. Power dejó de masticar sus papas fritas, una migaja pegada en la mejilla mientras su boca se abría en una expresión de sorpresa. Aki frunció el ceño, cruzando los brazos, su mirada fija en mí como si estuviera buscando una trampa. ¿Y quién va a pagar por eso? Preguntó, su tono serio, casi sospechoso, mientras sus ojos se entrecerraban. Comer afuera no es barato, Kobeni, especialmente para 4 personas. Mi corazón dio un vuelco, y sentí el calor subiendo a mis mejillas. Bajé la mirada, mis dedos apretando la tela de mi falda mientras intentaba mantener la confianza que había sentido hace un segundo. No quería que pensaran que era una idea estúpida, pero la duda de Aki me hizo sentir pequeña otra vez. Aún así, respiré hondo, levantando la vista para encontrar sus ojos. ¿Y yo?
Tengo dinero suficiente, murmuré, mi voz más tímida ahora, pero todavía decidida. Puedo pagar por los 4. Ese solo si quieren, claro. Pensé que sería divertido. Después de todo lo que pasó hoy. Denji soltó una risa fuerte, rompiendo la tensión, y antes de que pudiera reaccionar, rodeó mi hombro con su brazo, dándome un apretón que casi me hace tropezar contra un puesto de takoyaki cercano. Su sonrisa era amplia, sus ojos brillando con una felicidad que parecía iluminar incluso las calles grises de la ciudad. Joder, Kobeni. ¿Por qué rechazaría una oferta así? Dijo, su voz llena de entusiasmo mientras me sacudía un poco, como si fuera un cachorro emocionado. Claro que aceptamos. Comida gratis, amigos, y una salida con mi ninja favorita. ¿Qué más se puede pedir? Aki frunció el ceño aún más, su mirada pasando de Denji a mí, y luego de nuevo a Denji. Sus brazos seguían cruzados, y suspiró como si estuviera lidiando con un par de niños traviesos en medio de la calle. ¿Por qué hablas por todos, Denji? Preguntó, su tono seco, pero había un brillo en sus ojos que delataba que no estaba tan molesto como fingía. Esto no es una decisión que tomas tú solo. Power soltó una carcajada estruendosa, casi escupiendo las papas fritas que tenía en la boca. Se inclinó hacia adelante, señalando a Aki con un dedo cubierto de migajas mientras su martillo se balanceaba en su otra mano, haciendo que un par de transeúntes se apartaran rápidamente. Ja. El estirado se hace el duro, pero la gran Power sabe que también lo quiere. Dijo, riéndose tan fuerte que algunos vendedores cercanos nos miraron con curiosidad. No finjas, Aki. ¿Quieres comida gratis tanto como yo? Aki suspiró de nuevo, mirando hacia otro lado, hacia un puesto de ramen que humeaba al otro lado de la calle, claramente tratando de mantener su fachada de seriedad. Pero las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, una sonrisa que intentaba ocultar pero que no podía reprimir del todo. Está bien, dijo finalmente, su voz baja pero resignada mientras volvía a mirarnos. Si Kobeni insiste, no voy a ser el que arruine la salida. Pero no dejes que Denji elija el lugar, o terminaremos comiendo hamburguesas baratas otra vez. Denji soltó un oye. Indignado, pero no soltó mi hombro, su brazo aún alrededor de mí mientras me guiñaba un ojo. Power dio un salto, tirando la bolsa vacía de papas fritas al suelo y proclamando algo sobre encontrar un lugar digno de su grandeza. Yo sonreí, una sonrisa temblorosa pero genuina, sintiendo una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Había enfrentado un demonio hoy, había entregado el fragmento a Makima, y aunque el miedo y las imágenes de los cadáveres quemados aún destellaban en mi mente, estar aquí con ellos, con Denji bromeando, Power siendo ruidosa, y Aki tratando de mantenerse serio hacía que todo pareciera más ligero. Gracias, chicos, dije, mi voz suave pero llena de gratitud mientras seguíamos caminando por las calles, el aroma de yakitori y ramen flotando en el aire. Prometo que será divertido. Solo. No dejen que Power pida algo demasiado caro. HMPH. La gran Power merece solo lo mejor. Proclamó, levantando su brazo señalando al cielo, pero luego me miró con un brillo travieso en los ojos. Pero está bien, débil humana. Por esta vez, comeré lo que tú elijas. Denji rió, apretando mi hombro un poco más antes de soltarme, y Aki negó con la cabeza, pero su sonrisa era más evidente ahora. El restaurante estaba lleno de vida, un pequeño lugar en una calle concurrida de la ciudad donde el aroma a yakitori asado y caldo de ramen llenaba el aire. Las luces cálidas colgaban del techo, proyectando un resplandor suave sobre las mesas de madera, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de los platos chocando y el chisporroteo de la parrilla. Habíamos encontrado este lugar después de deambular por las calles, con Denji señalando cada puesto de comida que pasábamos y Power exigiendo algo digno de su grandeza. Al final, yo había elegido este restaurante, un sitio acogedor con un letrero descolorido que prometía el mejor ramen de Tokio. Mis manos aún jugueteaban con el borde de mis pantalones chamuscados mientras nos sentábamos en una mesa redonda en una esquina, pero la confianza que había sentido al invitarlos seguía ahí, como una chispa que no se apagaba. Denji estaba a mi izquierda, su camiseta de tiburón arrugada y ligeramente manchada, su cabello rubio desordenado cayendo sobre sus ojos mientras miraba el menú con una emoción casi infantil. Power estaba frente a mí mientras era regañada por Aki por intentar comerse una pila de servilletas. Aki estaba a mi derecha, su coleta negra impecable, su expresión seria pero relajada, aunque sus ojos vigilaban a Power como si esperara que en cualquier momento volcara la mesa.
El ruido del restaurante, risas, charlas, el tintineo de los vasos nos envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía ligera. No valiente, no como ellos, pero sí parte de algo, parte de este grupo caótico que, de alguna manera, se había convertido en mi hogar. ¿Ya saben qué van a pedir? Pregunté, mi voz un poco tímida pero con un toque de entusiasmo mientras miraba el menú plastificado frente a mí. Los platos sonaban deliciosos: ramen de miso, gyoza crujiente, yakitori con salsa teriyaki. Mi estómago rugió, y me sonrojé, esperando que nadie lo hubiera escuchado. Deji levantó la vista del menú, su sonrisa amplia y brillante, como si acabara de descubrir un tesoro escondido. Joder, Kobeni, este lugar es increíble, dijo, golpeando el menú con un dedo. Quiero el ramen de cerdo con extra de carne. Y gyoza. Y tal vez algo de pollo frito. ¿Tú qué vas a pedir, ninja? Me reí suavemente, el apodo de ninja haciéndome sentir un poco más cómoda. Antes de que pudiera responder, Power lanzó el menú al centro de la mesa, haciendo que los vasos de agua temblaran y derramaran unas gotas. Aki le lanzó una mirada fulminante, su mano ya moviéndose para estabilizar los vasos. La gran Power exige el plato más grande y majestuoso de este establecimiento, proclamó, su voz resonando por encima del ruido del restaurante, haciendo que un par de clientes cercanos nos miraran, algo digno de mi grandeza. Carne. Mucha carne. Y que sea rápido. Aki suspiró, pasándose una mano por la cara mientras se inclinaba hacia Power, su tono firme pero con un dejo de paciencia agotada. Power, baja la voz. Y compórtate, dijo, señalando la pila de servilletas desparramada frente a ella. Esto no es un campo de batalla. No rompas nada, no tires nada, y usa los cubiertos como persona normal. ¿Entendido? Power cruzó los brazos, frunciendo el ceño. Pero antes de que pudiera protestar, Deji se inclinó hacia ella, apuntándola con una cuchara que había agarrado de la mesa. Sí, Power, no hagas nada estúpido, por favor, dijo, su tono medio en broma, medio en serio. Si rompes algo, Kobeni va a tener que pagar por ello, y no queremos que se quede sin dinero por tu culpa. Power soltó un HMPH exagerado, arrebatándole la cuchara de Deji y blandiendo como si fuera un arma. La gran Power no hace cosas estúpidas, gruñó, pero sus ojos brillaron con un toque de diversión mientras miraba a Deji, y si rompo algo, será porque este lugar no está a la altura de mi magnificencia. Me reí, cubriendo mi boca con la mano para ocultar mi sonrisa. Verlos pelear así, con sus bromas y sus pullas, era tan normal. Tan diferente a las peleas contra demonios, a las oficinas frías, a las miradas que pesaban como cadenas. Por un momento, éramos solo un grupo de amigos en un restaurante, discutiendo sobre comida y tratando de no hacer el ridículo. No te preocupes, Power, dije, mi voz un poco más firme ahora, aunque todavía suave. Podemos pedir lo que quieras, pero intenta no tirar los vasos, ¿sí? El mesero ya nos está mirando raro. Deji rió, golpeando la mesa con la palma de la mano, lo que hizo que los vasos temblaran otra vez. Aki le lanzó una mirada de advertencia, pero Deji solo le guiñó un ojo, claramente disfrutando el caos. Relájate, Aki, dijo, recostándose en su silla con una sonrisa traviesa. Estamos aquí para divertirnos, ¿no? Kobeni está pagando, así que vamos a aprovechar. Yo digo que pidamos un poco de todo. ¿Qué tal unas brochetas de yakitori? ¿O tempura? Oh, mierda, tempura suena increíble. Aki negó con la cabeza, pero una sonrisa pequeña se escapó de sus labios, rompiendo su fachada seria. Eres imposible, Deji dijo, su tono más ligero ahora mientras miraba el menú. Pero tempura no suena mal. Kobeni, ¿estás segura de que puedes pagar por todo esto? No quiero que gastes todo tu dinero en una sola noche. Asentí rápidamente, sintiendo una calidez en el pecho al ver que Aki se preocupaba por mí, incluso si lo hacía a su manera gruñona. Ese sí, estoy segura, dije, sonriendo tímidamente. Tengo ahorros, y quiero que todos nos divirtamos. Nos lo merecemos, ¿no? Power levantó un puño en el aire, casi golpeando a un mesero que pasaba con una bandeja de platos. Eso es hablar como súbdito digno de la gran Power, proclamó, ignorando la mirada de pánico del mesero. Traigan la comida. Y que sea digna de mi paladar real.
Aki suspiró de nuevo, pero esta vez su sonrisa era más evidente, y se inclinó hacia Power, señalándola con un dedo. Power, si rompas algo, te juro que te hago limpiar el desastre, dijo, su tono firme pero con un toque de diversión. Y usa los palillos, no tus manos. No somos animales. Deji soltó una carcajada, casi cayéndose de la silla, y yo no pude evitar reírme también, el sonido saliendo más libre de lo que esperaba. El mesero finalmente se acercó, un chico joven con una libreta en la mano y una expresión nerviosa. Tomamos nuestros pedidos entre risas y discusiones de Ji insistiendo en pedir extra de carne, Power exigiendo algo épico, y Aki tratando de mantener el orden mientras pedía un ramen de miso y tempura para compartir. Yo pedí un bol de ramen de shoyu y unas gyozas, mi estómago rugiendo de nuevo al pensar en la comida. Mientras esperábamos, la conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Deji empezó a contar una historia exagerada sobre cómo una vez intentó cocinar ramen en un microondas y casi incendía el departamento, agitando los brazos para imitar las llamas. Power lo interrumpió, proclamando que ella podría cocinar mejor que cualquier chef humano, aunque todos sabíamos que lo único que sabía hacer era abrir bolsas de papas fritas. Aki, sorprendentemente, se unió a la conversación, contando con un tono seco pero divertido cómo una vez tuvo que apagar un fuego que Power causó al intentar mejorar una pizza. Eso fue épico, Power. Dijo, riendo mientras golpeaba la mesa otra vez, haciendo que los vasos temblaran de nuevo, pero en serio, no vuelvas a hacer eso. Casi nos quedamos sin casa. HMPH. La gran Power solo estaba experimentando. Replicó, cruzando los brazos con una expresión indignada, los humanos no aprecian el arte culinario de la gran Power. Creo que prefiero el ramen normal. Dije, riendo suavemente mientras miraba a Power, que fingió estar ofendida pero luego me guiñó un ojo. Aki negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban con una calidez que no veía a menudo. Eres un desastre, Power dijo, pero su tono era casi afectuoso. Y tú, Deji, no eres mucho mejor. Kobendi, gracias por esto. No pensé que terminaríamos aquí, pero... Está bien. Me sonrojé, bajando la mirada al mantel, pero la calidez en mi pecho creció. La comida llegó poco después, bandejas humeantes de ramen, gyozas doradas, brochetas de yakitori y un plato de tempura crujiente. El aroma era increíble, y por un momento, todos nos quedamos en silencio, solo disfrutando el momento mientras tomábamos nuestros palillos y empezábamos a comer. Deji devoró su ramen con una velocidad que parecía inhumana, salpicando caldo en la mesa mientras Power intentaba y fallaba usar los palillos correctamente, terminando por agarrar una gyoza con las manos antes de que Aki le diera un manotazo suave. Power, los palillos. Dijo, exasperado pero riendo, ¿es tan difícil? Estos palos son indignos de la gran Power. Proclamó, aunque dejó la gyoza y tomó los palillos con una expresión de concentración cómica. Deji, con la boca llena de ramen, señaló a Power con un palillo, riendo. Ja. Mira eso, parece que estás peleando con un demonio. Dijo, casi escupiendo comida mientras se reía. Kobendi, tienes que enseñarle cómo se hace. Me reí, tomando mis palillos con cuidado para mostrarle a Power cómo sostenerlos. Ella frunció el ceño, imitando mis movimientos con torpeza, pero cuando finalmente logró agarrar una gyoza sin que se cayera, levantó los brazos en un gesto triunfal, casi tirando el bol de ramen de Aki. Ja. La gran Power domina incluso los palillos humanos. Gritó, haciendo que varios clientes nos miraran de nuevo. Aki suspiró, pero esta vez estaba sonriendo abiertamente, y hasta tomó una gyoza del plato de Power como venganza, ignorando sus protestas. La conversación siguió fluyendo, llena de bromas, puras y risas. Aki, más relajado de lo que lo había visto en mucho tiempo, incluso compartió una anécdota sobre un demonio cantando karaoke. Espera, ¿un demonio cantando karaoke? Pregunté, riendo tan fuerte que casi derramó mi ramen, ¿y qué hiciste, Aki? Lo dejé terminar la canción, dijo, encogiéndose de hombros con una sonrisa irónica. Era terrible, pero al menos no tuve que pelear con él. Deji y Power estallaron en risas, y yo no pude evitar reírme también, el sonido mezclándose con el ruido del restaurante. Mientras comíamos, compartiendo pedazos de tempura y discutiendo sobre quién tenía el mejor ramen, sentí una calidez que no había sentido en mucho tiempo.
La noche había caído sobre la ciudad cuando salimos del restaurante, el cielo teñido de un azul profundo salpicado de luces parpadeantes de los edificios y farolas. El aire era fresco, con un toque de humedad que se pegaba a la piel, y las calles estaban más tranquilas ahora, el bullicio de la tarde dando paso a un murmullo suave de pasos y conversaciones lejanas. Mis pantalones chamuscados crujían un poco al caminar, y mi camisa blanca, aún manchada de hollín, se sentía fuera de lugar bajo las luces de neón de los letreros. Dejía iba a mi izquierda, su camiseta de tiburón arrugada y su cabello rubio desordenado brillando bajo las farolas mientras pateaba una lata vacía que encontró en la acera, riendo cada vez que hacía un ruido metálico. Power caminaba junto a Aki, a mi derecha, sus manos vacías por una vez, sin su martillo de sangre ni la bolsa de papas fritas que solía llevar como si fuera parte de su uniforme. Aki, con su coleta negra impecable y su espada enfundada a la espalda, mantenía un paso firme, su expresión relajada, aunque sus ojos seguían escaneando la calle por costumbre. El restaurante nos había dejado con el estómago lleno y el corazón ligero. Las risas, las bromas, el caos de Power intentando usar palillos y Denji devorando ramen como si fuera su última comida aún resonaban en mi mente, calentándome por dentro a pesar del frío de la noche. Saqué mi billetera mientras caminábamos, abriéndola discretamente para revisar cuánto me quedaba. Un par de billetes arrugados y algunas monedas sueltas. Solté una risita suave, casi sin darme cuenta, y los demás se giraron para mirarme, sus pasos ralentizándose. Creo que casi no me queda dinero, dije, mi voz tímida pero con un toque de diversión mientras cerraba la billetera y la guardaba en mi bolsillo. Pero valió la pena. Fue divertido. Denji dejó de patear la lata y me dio un codazo suave, su sonrisa amplia iluminando su rostro bajo la luz de una farola. Claro que valió la pena, ninja. Dijo, su voz llena de entusiasmo mientras se estiraba, poniendo las manos detrás de la cabeza, pude hablar, hacer bromas y comer sin necesidad de pelearme con un demonio. Esto es vida. Power, caminando junto a Aki, dio un salto hacia adelante, girándose para caminar de espaldas mientras nos miraba con una expresión de indignación fingida. HMPH. La gran Power declara que esta salida fue aceptable, dijo, cruzando los brazos con un aire de superioridad, pero la próxima vez, exijo un banquete aún más grandioso. Algo digno de mi estatus. Aki alzó una ceja, su tono seco pero con un dejo de diversión mientras ajustaba el cuello de su chaqueta. ¿Aceptable?, preguntó, mirándola de reojo. Comiste como si no hubieras visto comida en un mes, Power. Y no rompiste nada, así que supongo que es un milagro. Power se giró de nuevo, caminando a su lado con un mohín, pero sus ojos brillaban con una chispa traviesa. El milagro es que soporté tus regaños toda la noche, estirado. Replicó, dándole un empujón suave que apenas hizo que Aki se tambaleara. La gran Power es la imagen de la elegancia. Denji soltó una carcajada, casi tropezando con una grieta en la acera mientras señalaba a Power. ¿Elegancia? Ja. Si por elegancia quieres decir derramar caldo en la mesa y robarle gyozas a Kobeni. Dijo, guiñándome un ojo mientras yo me reía, cubriendo mi boca con la mano. No fue tanto, dije, sonriendo tímidamente. Además, me comí las que sobró, así que no hay problema. Aki negó con la cabeza, pero una sonrisa pequeña se formó en sus labios, una que no intentaba ocultar del todo. Mientras caminábamos, la conversación fluyó con facilidad, un murmullo tranquilo que se mezclaba con el sonido de la ciudad. Denji empezó a hablar sobre cómo quería comprar un televisor nuevo para ver películas de acción, aunque admitió que probablemente gastaría todo su dinero en comida antes de ahorrar lo suficiente. Power lo interrumpió, proclamando que ella merecía una pantalla gigante para ver documentales sobre gatos son los verdaderos reyes del mundo. Lo que hizo que Denji estallara en risas y que Aki suspirara, aunque su expresión era más divertida que exasperada. ¿Documentales de gatos?, preguntó, su tono seco mientras cruzaba los brazos. No sabía que te interesaban esas cosas, Power. Pensé que solo te gustaba causar caos. Además, ¿por qué mirar eso si tenemos a Nube? Hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente mientras miraba a su alrededor. Espera un segundo. ¿Dónde está Nube? El ambiente cambió de repente. Power se detuvo en seco, sus hombros tensándose, y por primera vez en la noche, su expresión arrogante se desvaneció, reemplazada por una mezcla de timidez y vergüenza. Bajó la mirada, pateando una piedrita en la acera mientras sus mejillas se teñían de un rojo leve.
Nube. Murmuró, su voz inusualmente baja mientras evitaba los ojos de Aki. Se fue. No sé dónde está ahora mismo. El silencio que siguió duró solo un segundo antes de que Denji y yo, sin poder evitarlo, estalláramos en risas. Mis manos volaron a mi boca, intentando contener las carcajadas, pero era imposible. Denji se dobló hacia adelante, sujetándose el estómago mientras reía tan fuerte que casi se cae contra una farola. Aki, que normalmente mantenía su compostura, no pudo evitar una risita, sus hombros temblando mientras intentaba mantener la cara seria. Joder, Power. ¿Perdiste a Nube? Dijo entre risas, señalándola mientras se limpiaba una lágrima del ojo. Pensé que eras la gran Power. ¿Cómo dejas que un gato te gane? Espera, ¿Nube se escapó? Pregunté, todavía riendo, mi voz temblando de diversión mientras miraba a Power. ¿Cómo pasó eso? Sí, Power, cuéntanos, dijo, cruzando los brazos de nuevo, pero su sonrisa traicionaba su intento de parecer serio. ¿Cómo es que el caos glorificado perdió a su rey felino? Power levantó la cabeza, sus mejillas ahora completamente rojas, y señaló a los tres con un dedo tembloroso, su voz subiendo de volumen hasta convertirse en un grito. «Cállense, humanos estúpidos», gritó, agitando los brazos como si quisiera espantarnos. Nube es libre, como yo. Seguro está conquistando las calles, siendo el rey que es. No se rían de la gran Power. Sus gritos solo hicieron que nos riéramos más fuerte. Denji se apoyó en mí, todavía riendo, mientras yo intentaba recuperar el aliento, mis mejillas doloridas de tanto sonreír. Aki negó con la cabeza, pero su risa era audible ahora, un sonido raro que hacía que el momento se sintiera aún más especial. Lo siento, Power, dije, todavía riendo suavemente mientras me limpiaba los ojos. Es muy gracioso. Seguro Nube está bien, ¿no? Claro que está bien, replicó, cruzando los brazos con un mohín, es un gato digno de mi grandeza. Pero ustedes, dejen de burlarse o los aplastaré. Denji finalmente se enderezó, todavía riendo mientras le daba una palmada en el hombro a Power. Tranquila, Power, ya encontraremos a tu rey gato, dijo, guiñándole un ojo. Pero, en serio, Kobeni, ¿cómo se te ocurrió lo de la salida? Fue una idea genial. Me sonrojé, mirando al suelo mientras mis botas raspaban la acera. No estaba acostumbrada a que me elogiaran, especialmente no por algo tan simple como invitarlos a comer. Pero la calidez en mi pecho creció, y levanté la vista, sonriendo un poco más. Solo pensé que sería bueno pasar un rato juntos, dije, mi voz suave pero sincera. No siempre tenemos tiempo para estas cosas, me gusta estar con ustedes. Aunque sean un desastre a veces. Denji rió, dándome otro codazo suave, y Power soltó un HMPH. Indignado, aunque sus labios se curvaron en una sonrisa. Aki me miró, su expresión suavizándose aún más, y asintió ligeramente. Fue una buena idea, Kobeni dijo, su tono tranquilo pero cálido. Gracias. No lo digo a menudo, pero esto es mejor que estar cazando demonios. Caminamos un poco más, nuestras voces llenando el aire mientras las luces de la ciudad parpadeaban a nuestro alrededor. Las calles se volvieron más silenciosas a medida que nos acercábamos a los edificios de apartamentos donde vivíamos. El cielo estaba despejado ahora, las estrellas apenas visibles entre las luces de la ciudad. Mientras caminábamos, podía sentir la ligereza del momento, la sensación de estar exactamente donde debía estar. No éramos perfectos, Denji con su impulsividad, Power con su caos, Aki con su seriedad, y yo con mis nervios, pero juntos, éramos algo más. Un equipo, una familia, un hogar caótico que me hacía sonreír incluso cuando mi billetera estaba casi vacía. Creo que deberíamos hacer esto más seguido. Dije, mi voz apenas un murmullo mientras miraba a los demás, mi sonrisa más firme ahora. Eso, ninja. Dijo, levantando un puño al aire, la próxima vez, yo invito. Bueno, si consigo algo de dinero. HMPH. La gran Power aceptará solo si hay más carne. Declaró, caminando con un paso exagerado que hizo reír a Denji de nuevo. Si Denji invita, terminaremos comiendo pan viejo, dijo, su tono seco, pero con un brillo divertido en los ojos. Pero estoy de acuerdo, Kobeni. Deberíamos hacerlo otra vez. Asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de alegría y gratitud.
Mientras seguíamos caminando, nuestras sombras alargándose bajo las farolas, podía imaginar que estos momentos, estas risas, estas conversaciones, este calor eran lo que hacía que todo valiera la pena. Y aunque la noche era fría y mi billetera estaba casi vacía, no cambiaría este camino a casa por nada del mundo.